Realidades de la nueva creación, capítulo 4. Pablo acerca de la oración. Pablo nos enseña acerca de la oración mediante sus oraciones. Cierto, en Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Observará que usa la expresión con toda oración, o con todos los tipos de oraciones, y súplica en el Espíritu. Saber si es en el Espíritu Santo o en su Espíritu recreado no se puede estar seguro, pero en realidad significa lo mismo. Sugiere en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Su vida se convierte en una intercesión continua. No es con palabras. El Espíritu en usted está haciendo lo que Pablo menciona en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. He observado a veces cuando he estado deprimido y no podría pensar en una razón para estar así, que después he descubierto que fue el Espíritu en mí haciendo intercesión, la agonía silenciosa del Espíritu alcanzando a alguien. Era mi espíritu fundiéndose con el Espíritu Santo en súplica por alguna persona que estaba en necesidad en ese momento. Cuando estaba en la obra evangelística el día antes de dar la invitación a los inconversos, a menudo me abrumaba, me sentía indescriptible. A veces he gritado en agonía, pidiendo alivio. Era mi espíritu y el Espíritu Santo en intercesión por esa congregación no salva con la que me reuniría en la noche. Después de un tiempo, aprendí lo que significaban esos periodos depresivos, pero deseo llamar su atención especialmente a las oraciones de Pablo por la iglesia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Efesios 1:15-16. Y esta es una intercesión destacada para usted y para mí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:17-18. Observe cuidadosamente ahora. Él está orando para que tengamos espíritu de sabiduría. No sé si usted se ha dado cuenta o no, pero sabiduría y conocimiento son dos cosas distintas. Sabiduría es la habilidad para usar el conocimiento. La sabiduría no viene de las facultades de razonamiento, viene del espíritu humano, ya sea la sabiduría natural del hombre sin Cristo o la sabiduría de Dios, que es dada a la nueva creación. Él está orando ahora para que nuestros espíritus tengan sabiduría, para entender las riquezas de la obra que Dios llevó a cabo en Cristo Jesús por nosotros. Es conocimiento de revelación que le fue dado a Pablo. Ahora bien, debemos tener sabiduría para entender nuestra parte del despliegue de la redención en ese conocimiento. Él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, es decir, en usted y en mí. Si nuestro corazón pudiera entender esto, seríamos transformados. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta de la herencia que el Padre tiene en nosotros, de lo preciosos que somos para Él. Tenemos nuestra propiedad asegurada en caso de incendio o de robo. Tenemos nuestros cuerpos asegurados en caso de accidente. Me pregunto si el Padre tiene su herencia en nosotros asegurada. Me pregunto si Él es tan celoso de nosotros como lo somos de nuestras joyas y de nuestras propiedades de valor. Estoy seguro de que sí. Algún día descubriremos cómo nos ha asegurado. Observe más adelante en la oración. Él quiere que conozcamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Efesios 1:19. Él dijo que, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Efesios 1:19-20. Mi corazón ha sido muy lento en entender esto. Cuando supe realmente que la misma capacidad que actuó en el cuerpo sin vida de Cristo estaba trabajando en mí
en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Entonces supe que estaba fortalecido. No podía fracasar porque me había convertido en un instrumento mediante el cual ese poderoso estaba trabajando. Después Romanos 8:11 lo aclaró más. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que mora en vosotros. El mismo poder que actuó en Cristo está en mí y en usted. El poder de la resurrección está en nuestros cuerpos. Eso significa sanidad, fortaleza y vitalidad para nuestras actuales necesidades en nuestro caminar diario. Pero observe otra cosa, dijo, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:20-21. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y ahora estamos sentados muy por encima de toda potestad y autoridad. Esa fue la oración de Pablo por nosotros, o más bien, fue la oración del Espíritu a través de Pablo. Y ahora el Espíritu va por delante y dice, Él sometió todas las cosas bajo nuestros pies. Somos la parte terrenal del cuerpo de Cristo. El ejecutivo está en los cielos. La fuerza del ministerio está aquí en la tierra. Nosotros somos parte de eso. Debemos saber que el poder que Dios forjó en Cristo cuando le levantó de los muertos es nuestro. Ese es otro hecho tremendo que casi hemos olvidado por completo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. No debemos olvidar que Satanás está derrotado, que estábamos en Cristo con esa gran sustitución de la que ahora somos parte, que vencimos al adversario con él. Cuando él resucitó de los muertos, nosotros resucitamos juntamente con él. Cuando él fue entronado a la diestra del Padre, nosotros fuimos entronados con él. Él está orando para que sepamos esto, para que entremos en la plenitud de ello. Esa oración debe ser respondida. Estoy pidiendo ahora que esta oración encuentre respuesta en cada uno de ustedes que leen este libro. Él ha dado a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Él sobre todas las cosas incluye todo lo que puede tocar su vida y la mía. Todas están sujetas a la cabeza, Cristo, y están sujetas a nosotros, el cuerpo de Cristo. Porque en el siguiente versículo dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. El cuerpo es la plenitud de Él. El cuerpo es la totalidad de Él y la capacidad del cuerpo debería dominar todas las cosas que le rodean. Nuestros débiles intelectos no pueden entender esto, pero nuestros espíritus pueden deleitarse en ello porque nuestros espíritus están llenos de su plenitud. La plenitud de su amor, la plenitud de su gracia, la plenitud de su sabiduría, la plenitud de su capacidad para bendecir y ayudar a los hombres. Su siguiente oración está en Efesios 3:14-15. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora observe la oración, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16. Fortalecidos con la capacidad de Dios. A mí no me parece que podamos jamás volver a ser débiles o fracasados. No sé lo que todo eso significa, ni conozco sus límites, pero sé que nos hace más que vencedores en medio de cada condición desconcertante. Pone nuestro pie sobre el cuello de nuestros enemigos, ya sean enemigos espirituales, materiales, nos hace ser amos. Nos despoja de nuestra debilidad e ineptitud y nos viste con la capacidad de lo alto. Él dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Efesios 3:17. Ese es el tipo de amor de Jesús, ágape. No solo debemos ser influenciados por Él, sino que debemos ser arraigados en Él, establecidos en amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Creo que es mejor decirlo así. Hemos llegado a creer en el amor que Dios tiene por nosotros. He llegado a creer que ese amor, el amor de Jesús,
Es mejor que la razón, mejor que la fuerza, mejor que la filosofía del hombre, mejor que cualquier cosa que el hombre pueda concebir. El conocimiento del hombre no se puede igualar. He llegado a creer que el camino del amor es el mejor camino y que el camino del amor es el camino por el que andar. Cuando sé que Dios es amor, entonces el camino de Dios es el mejor. Si creo en el amor, creo en el autor del amor. Creo en el amor. Creo que su camino de amor es lo mejor para mí, es lo mejor para usted. Es el fin de esforzarnos por nosotros mismos, el fin de la amargura, el odio y los celos. Es el comienzo de Cristo dominando nuestra vida en nuestro caminar terrenal. Ser arraigado y cimentado en amor es la experiencia más distinguida que jamás puede llegar al corazón humano. Entonces nosotros, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Efesios 3:18 al 19. Llegaremos a conocer el amor de Cristo personalmente, así que diremos, como dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Su redención será un asunto personal. Él lo hizo por mí. Será como si ninguna otra persona hubiera vivido, como si yo hubiera sido el único por el cual Él se entregó. Pero usted sabe que la siguiente frase dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. Esa fue su oración por mí. Esa fue su oración por usted. Esa oración no se puede quedar sin respuesta. Recuerde cómo gimió en Colosenses 1:28. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa era la pasión del Espíritu en Pablo. Dios, ayúdame a tener la misma pasión. Eso elimina el egoísmo radicalmente, ¿verdad? Eso es un nuevo yo, un yo nacido de Dios, un yo que no tiene otro sueño que el sueño de Dios, ninguna otra ambición que la ambición de Él. Pero oiga el final de esa oración. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. ¿Cómo ve? Salimos de la órbita, del conocimiento, de los sentidos, fuera de las limitaciones de la razón por los sentidos y entramos en la esfera de lo sobrenatural. Estamos viviendo ahora en la esfera de la gracia, la esfera de Dios. Él dice que es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Hemos sido lentos en entender esto, pero este es un retrato de su gracia. Esta es una ilustración del sueño del Padre para nosotros. Esto ilustra la vida de oración de Pablo. Es mejor que cualquier regla o regulación que el hombre pueda hacer respecto a la vida de oración. Cuando usted y yo nos damos cuenta de que esta vida de oración era para nosotros, nos ponemos nerviosos de que sea respondida en nosotros. Eso le libera a Él en nosotros, para hacer su voluntad y lo que le agrada en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Capítulo 5. Cristo a la luz de la revelación paulina. Esto es una exposición de lo que somos delante del Padre y de cómo el Padre nos ve en Cristo. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo el mundo y voy al Padre. Recordará que Jesús dijo en Juan 3:3 al 5, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El creyente es nacido de Dios. Procede del mismo vientre de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. Tan cierto como que Jesús salió del Padre, así nosotros hemos salido de Dios mediante la energía del Espíritu. Somos nacidos de Dios. En Primera de Juan 4:4 leemos, hijitos, vosotros sois de Dios. Somos parte de la vida misma de Dios. La naturaleza de Dios ha sido derramada en nuestro espíritu porque somos de Dios. Ahora podemos entender la confesión de Jesús. Impactó a los judíos, dejó atónitos a los discípulos. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16:28. Tan cierto como que salimos del Padre en nuestro nuevo nacimiento. Cuando dejamos nuestro cuerpo, regresamos con nuestro Padre. En Juan 8:23 Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Jesús siempre fue consciente de su origen celestial y de su relación celestial. Nada nos ayudaría tanto que el ser conscientes de que no somos de esta tierra.
Estamos en la tierra, pero no somos de ella. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Ya no somos parte de este mundo gobernado por Satanás. Hemos nacido de lo alto. Tenemos la naturaleza y la vida del Padre. Estamos en Cristo. Los creyentes corren el riesgo de ser atraídos por las cosas terrenales, tales como el dinero y los placeres de la vida. Si pudiéramos saber que no somos de esta tierra, como sabemos que somos hombres o mujeres, y saber que nuestro mayor gozo se encuentra solo en Cristo, marcaría una gran diferencia en nuestro caminar por esta tierra. En Mateo 12:42 Jesús dijo: "Y he aquí, más que Salomón en este lugar, él se atrevió a confesar lo que realmente era". Se atrevió a decir a esa generación que le miraba con sospecha, celos y odio, ¿quién era él? He aquí más que Salomón en este lugar. Me pregunto si nos hemos dado cuenta de quiénes somos. Me pregunto si hemos considerado alguna vez que pertenecemos a otra raza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva especie es. Las cosas viejas, las que pertenecen al caminar terrenal, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 17 al 18. ¿No nos hemos dado cuenta de que el menor en el reino de Dios es mayor que Salomón? Él fue solo un siervo. Su gran sabiduría le fue dada. Nosotros somos los hijos de Dios y Jesús nos ha sido hecho sabiduría. Salomón era solo un hombre natural que vivió en el ámbito de los sentidos. No tuvo conciencia de esta vida divina que se nos ha dado a nosotros. Pero nosotros no pensamos en eso. Aún no nos hemos dado cuenta de nuestra posición en Cristo, nuestra posición en la familia. Somos los hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Salomón fue solo uno de los hijos de David. Juan 8:12. Es quizás una de las frases más grandes que salieron jamás de los labios del Maestro, si nos atreviésemos a comparar los versículos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se atrevió a decir que representaba un nuevo orden, un nuevo tipo de hombre, que en él estaba la luz en la vida. Es decir, la sabiduría que viene de la vida eterna. Las personas que le siguen caminan en sus pasos y obedecen su palabra. Nunca deberían quedar encerradas en la esfera de la oscuridad, donde no pueden ver. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como ve, hemos sido librados del ámbito de las tinieblas donde los hombres caminan en base a los sentidos. Hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. O en otras palabras, a la familia de Dios. Nos hemos convertido en participantes de su naturaleza divina. La misma vida que estaba en el Hijo de Dios está en nosotros. La misma luz que Él tenía está en nosotros. Ahora podemos entender 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? En Filipenses 2:15, Pablo nos dice que se nos ve como luminares en el mundo. Destacamos como una lámpara la palabra de vida. Somos la luz del mundo. Hemos ocupado el lugar de Jesús. Su vida en nosotros es la fuente de la luz. La luz significa sabiduría y capacidad de hacer cosas. El mayor no solo nos ha impartido su propia naturaleza, sino que de hecho ha venido a nosotros y vive en nosotros, como parte de nosotros. Por eso cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, puso una responsabilidad tremenda sobre los que siguen sus pasos. Si somos partícipes de su vida, entonces tenemos esa luz, y Juan 1:4 debe desafiarnos siempre. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nosotros tenemos esa vida. Con esa vida ha venido la luz y debemos caminar en la luz como Él está en la luz. Salir de esa luz es entrar en las tinieblas, lo cual significa romper la comunión. Significa salir del ámbito del amor, porque esa luz es realmente amor brillando a través de nosotros. En nuestra conducta, en nuestras palabras, el nuevo tipo de amor y el nuevo tipo de luz que Jesús trajo son la naturaleza misma del Padre. Cuando salimos del amor, salimos de la luz, de la comunión con el cielo. Si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión no solo con el Padre, sino también unos con otros. Pero cuando el adversario nos aparta un momento, entramos en las tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 2:9 al 11.
Su espíritu está en tinieblas. El conocimiento de los sentidos no puede iluminar ahora el camino. Hemos tomado el lugar del Maestro como luminares en el mundo. Así como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Del mismo modo, cada uno de nosotros somos luminares en el mundo y le estamos diciendo al mundo, síganme, como yo sigo a Cristo. Cuando salimos de la luz a las tinieblas, esparcimos confusión a nuestro alrededor, y las personas no saben qué hacer. Siempre deberíamos recordar lo que somos en Cristo. Deberíamos recordar que somos las luces del mundo, y quienes nos siguen no deben ser guiados a las tinieblas. Juan 14:6 no solo ha sido un desafío, sino que ha sido un gozo apasionante. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Qué confesión! Cuando el Maestro dijo, yo soy el camino, el Espíritu enseguida comenzó a traer a mi mente extractos de Hechos 9, de Pablo cuando iba a Damasco para ver si podía encontrar a alguien que estuviera en el camino, ya fuera hombre o mujer, para poder llevarlos a Jerusalén. El cristianismo era el camino, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Hechos 19:9. ¿Qué quería decir al referirse al cristianismo como el camino? En aquellos tiempos remotos en el huerto, Adán perdió el camino a la presencia del Padre, el camino al corazón del Padre. Dejó el lugar de luz y gloria y salió al mundo sin luz. A lo largo de toda la historia de la humanidad, los hombres han estado buscando a tientas el camino perdido, el camino de regreso a la comunión con el Padre, de vuelta a esa condición del Edén, donde la condenación no gobernaba como un amo sobre el corazón. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, se refería a que Él era el camino al corazón del Padre, el camino de vida. Entonces vi que todos nosotros somos una luz, una señal que apunta al camino. Ahora observe cuidadosamente lo que esto significa para usted. Usted está ocupando el lugar del Maestro. Usted es el camino. Y si su vida no está afinada con el Maestro y no está viviendo la palabra, puede que esté señalando la dirección incorrecta. Él no solo dijo yo soy el camino, sino que dijo y la verdad, y yo soy la realidad. Jesús es la respuesta al viejo clamor del espíritu humano por realidad. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad, realidad, de Dios por la mentira. Satanás es el dios de vanidad. Los mayores placeres de los sentidos del hombre natural no tienen realidad en ellos. No hay realidad en el cine, en el baile, en el juego o en la bebida. No hay nada en ellos de lo que el espíritu del hombre se pueda alimentar. Satanás no le ha dado al hombre nada que tenga en ello ningún valor permanente. Los placeres de los sentidos perecen con el uso. Cuando Jesús dijo, en verdad, yo soy el camino, la realidad y la vida, estaba apuntando a algo que es distinto. En Juan 16:13 Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, de realidad, Él os guiará a toda la verdad. Realidad. Jesús es el camino a lo que el corazón ha anhelado durante siglos. Realidad. Es una verdad extrañamente realista que nadie haya encontrado jamás vida eterna, haya acudido jamás a cualquier religión. Las religiones metafísicas que nacen de los sentidos no seducen al hombre que ha encontrado realidad. El corazón humano no puede encontrar realidad alguna fuera de Jesús, hombre. La nueva creación es real. Nuestra comunión con el Padre es real. La palabra es un mensaje real para el espíritu de la nueva creación. Caminamos en la luz de la realidad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, realidad y la vida. La palabra griega aquí para vida es zoe. Es el nuevo tipo de vida que Jesús trajo al mundo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Qué es vida? Es la naturaleza del Padre. En la naturaleza del Padre está toda la sabiduría, toda la capacidad, todo el amor. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Creer es una verdadera posesión. Así que el creyente es poseedor de este grandioso regalo. El mejor que el hombre haya recibido jamás, la vida eterna. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Que poco hemos apreciado el hecho de que la vida eterna en el hombre nos ha dado toda la capacidad creativa manifestada en esta era mecánica. Ninguna nación pagana ha tenido jamás algún inventor o creador hasta que la vida eterna llegó a ellos.
Cuando alardeamos de la superioridad anglosajona, es simplemente la superioridad de la vida eterna sobre la vida natural. Hay dos palabras traducidas como vida en el Nuevo Testamento. Zoe, la naturaleza del Padre que trajo Jesús y que se le da al hombre en la nueva creación. Y Suche, la vida humana natural. Suche nunca ha producido ninguna gran literatura. Nunca le ha dado al hombre nada que tuviera un verdadero valor. Que quede esto claro en nuestra mente, que Zoe, este nuevo tipo de vida, es la naturaleza del Padre, y el Padre es amor. Así que cuando este nuevo tipo de vida viene al hombre, expulsa la vieja naturaleza y la nueva naturaleza toma posesión. Es como Israel avanzando hacia la tierra prometida, expulsando a los habitantes y apoderándose del país. La vida eterna nos ha invadido. Ha cautivado nuestras facultades de razonamiento, las ha iluminado haciéndolas esclavas de este nuevo orden, para que donde quiera que vaya un hombre que tenga vida eterna, usted vea sus marcas. Es un hombre de la nueva creación, pertenece al nuevo orden de cosas. Tiene una clase de amor ágape, y ese amor hace una casa en la que los bebés pueden nacer seguros. La otra clase de amor es la palabra griega phileo, el amor que surge del corazón humano natural. Nunca ha hecho un hogar en un país pagano. El padre de todos nuestros divorcios y hogares rotos. Cuando un hombre y una mujer tienen ágape, el nuevo tipo de amor que surge de este nuevo tipo de vida, nunca hay divorcio. Esto es lo más grande del mundo. El creyente es el letrero que señala hacia Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y debemos ser atrevidos en nuestra confesión de que estamos en el camino, de que tenemos la realidad y de que estamos disfrutando de la plenitud de esta maravillosa vida. Jesús hizo otra confesión. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Qué bonita confesión, tan llena de sugerencia. El pastor lleva el corazón. Salmos 23:1-2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él restaura mis procesos de pensamiento para que pueda yo tener los pensamientos de Dios. Él es cuidador, proveedor, escudo y protector de su pueblo. Su ministerio es dirigirnos y guiarnos a los verdaderos pastos donde el corazón aprende a alimentarse. ¿Puede ver lo que esto significa para usted? Cuando recibimos vida eterna, en ese momento nos convertimos en los ayudantes del pastor para el rebaño. Nos convertimos en líderes y maestros de este nuevo orden, de esta nueva vida. Somos los protectores de las ovejas ante el adversario que las quiere destruir. ¿Qué ministerio de amor tiene ese pastor? ¡Qué vida de amor! Cuidar de ellas, vigilarlas, alimentarlas, señalarles hacia el agua de vida y guiarlas a los lugares tranquilos, bajo la sombra de la gran roca en esta tierra agotadora. Deberíamos hacer confesión de nuestra responsabilidad como pastores y de nuestra capacidad para guiar a los hombres. Me sorprendí cuando encontré que la palabra griega traducida como poder significaba capacidad, y que Jesús quería que los discípulos esperasen en Jerusalén que hubieran recibido capacidad. La capacidad del Padre que Jesús había estado manifestando entre los hombres. Ahora nosotros, los ayudantes del pastor, tenemos su capacidad. Somos copartícipes de esa capacidad. Él nos ha sido hecho sabiduría para que sepamos dónde guiar a las ovejas y qué darles de comer. La mayor preocupación que jamás he tenido respecto a mi ministerio fue la capacidad de usar bien la palabra para poder darles a los hombres alimento, el pan del Todopoderoso. He querido ser alguien que fomente la fe. Quería sacar a los hombres del desierto del conocimiento de los sentidos y llevarles a las praderas de nuestros privilegios en Cristo, lo cual es responsabilidad del pastor. Esa es otra confesión de Jesús que tiene un tono paulino. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Que poco nos hemos dado cuenta del poder de las palabras. Jesús lo sabía. Las palabras de Jesús sanaron a los enfermos, alimentaron multitudes, calmaron el mar y resucitaron a los muertos. No solo eso, sino que provocaron tal maldad y odio en los corazones de los líderes de Israel que finalmente le clavaron en la cruz, solo por las palabras que había dicho. Pablo nos hace verlo con una viveza que emociona.
Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Dios creó el universo con sus palabras. Recordará esas 3 maravillosas palabras. Sea la luz. 8 o 9 veces esas palabras están escritas en el primer capítulo de Génesis. Dios hizo existir todo lo que hay en el universo con las palabras, pero el Espíritu lo lleva al nivel más alto en Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él tomó las palabras del hombre y las llenó de sí mismo. Hizo que las palabras del hombre fueran algo creativas. Llenó las palabras del hombre con la misma genialidad del amor. Sus palabras dominaron. Él habitó en las palabras y las hizo actuar para Él. Contó las cosas que no eran como si fuesen, y comenzaron a existir. Las palabras crean. Después, en Hebreos 1:3, las palabras dominaron las cosas que las palabras habían creado, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él había hecho existir el mundo con su palabra. Ahora ese vasto universo está sostenido y gobernado por su palabra. Oh, mi corazón ansía que llegue la hora en que comenzaremos a apreciar lo que han logrado las palabras. Todo lo que el mundo logró jamás fue con las palabras. Con las palabras amamos. Con las palabras rompemos corazones. Con las palabras llenas de Dios edificamos fe en las vidas de los hombres. Con las palabras que están llenas del conocimiento de los sentidos destruimos la fe de los hombres. El conocimiento de los sentidos no tiene otro medio sino palabras. Y por eso nuestras universidades están llenas de palabras, a menudo palabras destructivas, palabras desmoralizadoras. Nuestros institutos están destruyendo la fe de nuestra nación con falsa enseñanza. Todo ello con palabras. Ya no hay nada santo. Una ideología nacida del conocimiento de los sentidos está dominando nuestra nación. Y a menos que la palabra de Dios obtenga la prominencia de nuevo, todas las ideas de nuestra república desaparecerán y un nuevo tipo de despotismo que es destructivo para el cristianismo ocupará su lugar. Los hombres sin Dios han usado las invenciones que Dios ha dado a la nueva creación para destruir todo lo que Dios ha producido a través de la Iglesia desde la Reforma Luterana. Cuando Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, en Juan 6:63, estaba levantando el telón y permitiéndose ver las realidades. Piensa en ello. Las palabras que yo os he hablado tienen en ellas el poder, la energía y la capacidad creativa de Dios. Las palabras que yo os he hablado son palabras que dan vida, palabras que edifican amor, palabras que crean fe. Entonces, ¿cuál es nuestra confesión? Nuestra confesión es que somos productos de las palabras de Él, que sus palabras le han dado a nuestro espíritu la naturaleza misma del Padre, y que la ley que gobierna esta nueva vida es la ley del nuevo pacto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13:34. Esta nueva ley que sale de la naturaleza del amor del Padre es la ley que nos gobierna. Estamos caminando en la luz de esta nueva ley. Esta ley creativa y dominadora, esta victoriosa ley del amor. ¿Qué confesión tenemos que hacer? Que Dios nos ayude a aferrarnos a ella. En Juan 14:9 Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso casi nos hace perder el aliento. Jesús dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Juan 14:9. En verdad dijo, ustedes han estado viviendo y caminando con Dios. Le han visto sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Le han visto alimentar a las multitudes a través de mí. Han sentido de su naturaleza de amor en mi voz y en mis palabras. Y por eso yo les digo hoy, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No tienen que volver a decir, muéstranos al Padre, porque está con ustedes. ¿Qué confesión fue esa? ¿Cómo ha permanecido en la atmósfera misma a través de los siglos? Entonces, un día vi un destello de la revelación de la nueva creación en las epístolas paulinas y vi que verdaderamente estábamos ocupando el lugar de Jesús, que teníamos la misma vida en nosotros que tenía Jesús y la misma naturaleza del Padre nos ha sido impartida.
Con esa naturaleza han venido también todos los atributos que hicieron a Jesús tan bello para el mundo y le hicieron destacar como la persona más excepcional que el tiempo haya visto jamás. Cada atributo en Jesús que le hacía ser hermoso está en la nueva creación. Tenemos la misma vida que le dominaba a Él, esa naturaleza de amor. Tenemos el mismo tipo de amor que Él tenía. Él nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Él nos ha sido hecho redención de Dios. Él nos ha sido hecho santificación de Dios. Él nos ha sido hecho justicia de Dios. Esos 4 atributos de la naturaleza del Padre estaban presentes en Jesús. La redención de la mano del adversario aún no se había logrado cuando Jesús caminaba en la tierra, pero se manifestó en Él. Él era el amo de los demonios. La santificación fue revelada en Él, en su total separación del mundo que le rodeaba. La justicia, la capacidad para estar en la presencia del Padre sin el sentimiento de inferioridad, la capacidad para estar en presencia de Satanás como un amo. Todas esas manifestaciones de gracia de la vida divina se vieron en Él. Cuando leo Juan 14, 6 al 10, todo mi ser parece abrirse a Él y mi corazón clama: Señor, haz que esto sea real mediante tu gracia en mi vida, para que los hombres cuando me miren te vean a ti, para que pueda decir quizá no con palabras: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Qué confesión hizo Jesús al mundo? ¿Y qué confesión tenemos el privilegio de hacer hoy? Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15:5. Me encantaría que mi corazón pudiera entenderlo, que el corazón pudiera entender la realidad de nuestra comunión con Él, de nuestra rara capacidad para alimentarnos de la naturaleza y vida de Dios en Cristo. Verá, ninguna rama puede estar más cerca de la vid que otra rama. Todas las ramas tienen la misma unión con la vid por su ministerio individual de dar fruto. Cuando Él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, nos llevó a la unión más completa con la deidad. Somos de hecho copartícipes de la naturaleza divina. La misma vida y esencia de la deidad llega desde la vid a la rama. Después Él oró: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan 17, 22, 23. ¿Por qué? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17, 23. Esa es la vida de la vid. Es ahí donde la rama es glorificada y el fruto llega a ser como el fruto de Jesús en su caminar terrenal. Podemos entender ahora lo que Él quiso decir cuando dijo: las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. Jesús estaba limitado a las cosas físicas. Pudo sanar a los enfermos, alimentar a las multitudes, resucitar a los muertos y convertir el agua en vino, pero no pudo recrear a nadie. No pudo dar a nadie vida eterna, porque eso no estaría disponible hasta que no hubiera quitado el pecado, hasta que hubiera satisfecho las demandas de la justicia, vencido a Satanás, resucitado de la muerte, llevado su sangre al lugar santísimo, celestial, y se hubiera sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 6. Lo que nos da la resurrección. Estas son algunas de las riquezas de esta bendita verdad obtenidas de las epístolas paulinas. ¿Qué significa la resurrección para el cristianismo en su vida diaria? Juan 19, 31 al 37 nos habla de su muerte, de la lanza clavada en su costado y de la sangre y agua que salieron de esa gran herida abierta. Se dice en el lenguaje más sencillo que murió de un corazón roto. La sangre salió por la abertura en su corazón hacia el saco que sostiene el corazón, y mientras el cuerpo se enfriaba, la sangre se había separado y el suero blanco se había asentado en el fondo. Los corpúsculos rojos habían subido a lo alto y se habían coagulado. Y cuando el romano lo atravesó, el suero blanco salió a borbotones. Después, otros coágulos de la sangre coagulada se deslizaron por su costado hasta el suelo. Jesús estaba muerto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino, se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Juan 19, 38 al 40. Este es un drama digno de inspiración. José y Nicodemo mostraron su amistad abiertamente después de su muerte, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan 19, 41, 42. Juan 20, 1 al 10 nos da una imagen de su resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué impresión debió de sentir María? Había acudido al sepulcro para terminar el embalsamiento y vio la piedra removida. Nunca se detuvo a mirar en el interior, sino que se dio la vuelta y corrió al lugar donde estaba Pedro y Juan. Al encontrarlos, irrumpió diciendo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». ¿Quién se habría atrevido a profanar la tumba? Ninguna persona entre las naciones daba tanta reverencia a los muertos como la nación hebrea. Los romanos le habían desnudado, se habían burlado, le habían clavado en la cruz con una corona sobre su cabeza como mofa. Eso no era suficiente. ¿Se habrían atrevido a profanar la tumba? Pedro y Juan no esperaron. Ambos se dirigieron hacia la tumba. Juan corrió más que Pedro y llegó allí primero. Deteniéndose, entró en la tumba y se quedó perplejo por lo que vio. Llegó Pedro, no tenía los buenos sentimientos que embargaron a Juan, tan solo inclinó su cabeza y entró en el sepulcro, y Juan le siguió. Observe el lenguaje. Y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando Jesús salió de los lienzos, no tenía prisa. Tomó el sudario que había estado sobre su rostro, lo dobló y lo puso en un lugar aparte enrollado. Hay algo acerca de ese hecho del Maestro que llega a la conciencia de mi espíritu. Él no actúa como un hombre, ¿verdad? Solo Dios actuaría así en un momento de tal triunfo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué vio Juan en el sepulcro que le hizo creer que Jesús había resucitado? Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entienda que el cuerpo de Jesús había estado embalsamado como era costumbre de los judíos enterrar. Casi cada familia judía tenía un esclavo que sabía cómo embalsamar. Tenían unos 40 kilos de compuesto de mezclas de mirra y aloes y un puñado de lienzos. Cortaron los lienzos en tiras, lo embadurnaron como se haría para vendar un dedo herido. Luego envolvieron el cuerpo de Jesús. Cada dedo se vendó por separado, luego las manos y los brazos, hasta que todo el cuerpo estuviera envuelto como una momia egipcia. Cuando se terminó, tomaron el cuerpo embalsamado y lo pusieron en el sepulcro, el cual fue sellado por la autoridad romana. Notemos que el cuerpo de Jesús probablemente pesaba entre 80 y 90 kilos, estando saludable. Habría perdido unos 10 kilos en la crucifixión. Había un peso de 40 kilos de mirra y aloes, además de los lienzos que usaron para embalsamar. Por lo tanto, el cuerpo pesaría unos 120 kilos. Cuando habían terminado de embalsamar su cuerpo, estaba completamente recubierto, salvo su rostro. Si Jesús no hubiera muerto de una ruptura del corazón y un lanzazo, ciertamente habría muerto en los 3 días y 3 noches de estar embalsamado. Nadie podría haber sobrevivido a eso.
Los paños de embalsamar se habían endurecido en la seca celda en las 72 horas que estuvo ahí. La tela no estaba rota. Él había salido de los lienzos de la tumba por la estrecha apertura que había para su rostro. ¿Qué cree que hicieron Pedro y Juan? En cuanto salieron del sepulcro, corrieron por las calles gritando: ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! Sus corazones estaban tan inundados de emoción que no pudieron resistir proclamar lo acontecido. El tremendo revuelo que su resurrección causó en la ciudad, 3,000 hombres que aceptaron a Cristo el día de Pentecostés, todo esto demuestra el hecho histórico, la total certeza de su resurrección. Toda la nación judía lo supo, fueron conmovidos desde los cimientos. Primera de Corintios 15, 1 al 8 declara que 500 personas le vieron en su ascensión. La iglesia primitiva no intentó demostrar que Jesús resucitó de los muertos, fue un hecho evidente por sí mismo. Nadie lo cuestionó jamás en Jerusalén. Estaban ahí cuando sucedió. Vieron la tumba y los lienzos vacíos. Decenas de miles de judíos fueron a ese sepulcro vacío. Estuvieron ahí de pie, golpeando su pecho y rasgando sus vestiduras. Sabían que Jesús había resucitado. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros hoy en día? Apocalipsis 1, 17 al 18. Oigamos ahora hablar al Maestro. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Satanás había sido conquistado. Qué emoción atravesó todo el mundo del espíritu cuando Jesús regresó de las regiones oscuras, un amo sosteniendo en su mano alzada las llaves de la muerte y del infierno. Había despojado a ese maligno espíritu de su autoridad. Le había dejado derrotado ante sus propios secuaces. Hubo un terremoto espiritual en la región de los condenados. Hebreos 2:14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Rotherham lo traduce para paralizar la autoridad del diablo, para tratar con la muerte. Cualquier traducción es bastante clara. Antes de que Jesús resucitara de los muertos, había conquistado a Satanás y le había despojado de la autoridad que le había robado al hombre en el huerto. La historia del triunfo de la derrota de Satanás no se describiría del todo a menos que le diéramos Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El margen dice: habiendo separado de él los principados y potestades. Como verá, Jesús estuvo ahí y solo Dios sabe lo que sufrió hasta que satisfizo las demandas de la justicia, habiendo sido hecho justo, e hizo una nueva creación. Entonces el dominio de Satanás sobre él terminó. Arrojó de nuevo a su lugar a las huestes del infierno. Aplastó su capacidad para tratar con la muerte. Despojó a Satanás de su autoridad y le dejó paralizado y quebrantado. Después resucitó de la muerte y gritó: ¡vivan! Porque la mañana de la redención ha llegado. La redención fue un hecho. Satanás estaba derrotado. Ahora podemos citar Colosenses 1, 13 al 14. Una vez más, quiero que se familiarice con este versículo. Quiero que lo conozca como sabe que 2 más 2 son 4. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese fue el mayor momento de la historia humana. Ese fue un momento que se recordará durante toda la eternidad, cuando Jesús estuvo de pie ante los asombrados discípulos y gritó: ¡vivan! Los ángeles debieron de haber llorado ante el trono. El gran Padre, Dios, ¿qué pudo haber significado para él? La humanidad, la esperanza de su amor y la razón de su creación fue redimida. Las demandas de la justicia fueron cumplidas. El trono nunca podría ser atacado. Dios había redimido legalmente al hombre. Todas las edades de la eternidad recordarán la heroica batalla que Jesús libró para demostrarle a la humanidad que Dios era justo y que podía justificar en términos legales a los impíos, porque su Hijo unigénito les había redimido con su propia sangre. Ahora Dios puede legalmente darle al hombre vida eterna. Juan 5:24 se puede convertir en una parte de la experiencia humana. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Véase también Juan 6:47. Me pregunto si su corazón está recibiendo esto. No habrá juicio para nosotros como lo hubo para el Maestro. No habrá cruz ni corona de espinos.
No habrá sufrimiento en el infierno para el hombre que acepta a Jesucristo como su Salvador, y es muy fácil aceptarle. Oiga este versículo: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Quien aplica la palabra que Dios ha hablado tiene vida eterna en el momento en que la aplica. El hombre sin Cristo no puede confesar el señorío de Jesús y declarar que sabe que Cristo murió por sus pecados y que resucitó cuando fue justificado, sin recibir la naturaleza y la vida de Dios. Usted se pregunta, ¿cuál es el mayor milagro de todos los milagros conectados con la redención? No es la resurrección del Señor Jesús, porque el Padre y el Hijo estaban trabajando juntos en eso. Pero el milagro más grande se produce cuando un hombre recibe vida eterna, cuando un hijo del diablo se convierte en un hijo de Dios. Vuelva a observar. Cuando un hombre está espiritualmente muerto, sale del reino de Satanás para entrar en el reino de la vida, en el reino de amor del Hijo de Dios. Ese es el milagro de milagros. Para el hombre que se guía por el conocimiento de los sentidos, la resurrección es el mayor de los milagros, porque es algo que los sentidos no pueden captar. Pero el nuevo nacimiento es un milagro invisible, sucede en el ámbito espiritual. El alma del hombre o de las facultades de razonamiento no pueden nacer de nuevo, no pueden recibir la naturaleza de Dios independientemente de su espíritu. Su espíritu es la parte de él que es recreada. Según 2 Corintios 5:17 al 21, se convirtió en una realidad en el momento en que Jesús llevó su sangre al lugar santísimo y se sentó a la diestra del Padre. Ahora un hombre puede aceptar a Cristo y saber que en el momento en que lo hace, se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas de su vida pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todas estas cosas provienen de Dios, que ha reconciliado al hombre consigo a través de Jesucristo. ¡Qué milagro es la nueva creación! Piense en sacar a un hombre de la misma escoria de nuestra civilización moderna y recrearle en un momento, pasando de ser un convicto a ser un hijo de Dios. Y no solo eso, sino observe 2 Corintios 5:21. Aquí Dios susurra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ese es el Padre hablando. Y en el momento en que usted acepta a Cristo como su Salvador y le confiesa como su Señor, ese momento usted se convierte en la justicia de Dios en Cristo. Podríamos detenernos aquí porque esto es suficiente para emocionar a todos los siglos, pero no hemos llegado aún al clímax de la redención. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Tardé un tiempo en poder ajustar mi corazón a la realidad de esta frase, que el gran Padre, Dios eterno, el Creador del universo, le llame a usted a tener comunión con su Hijo, a identificarse con ese Hijo, para convertirse en uno con ese Hijo. Digamos que hay un buen padre y una buena madre. Tienen un hijo encantador y han sido muy cuidadosos criándole. ¿Se imagina a estos padres yendo a los barrios pobres para encontrar a un hijo insulso para que fuera su asociado, para tener comunión con ese niño? No, pero aquí está el milagro. El Padre sabe cuando un hombre acepta a su Hijo como su Salvador y confiesa su señorío, y en ese momento Él le da a ese hombre algo que le convertirá en una nueva criatura totalmente. Estará en la misma clase que Jesús. Será un verdadero hijo de Dios. La antigua naturaleza espiritual que le vincula a Satanás ha dejado de existir, y una nueva naturaleza, la propia naturaleza de Dios, se le imparte. Ahora Él es realmente el Hijo del Padre, como lo era Jesús cuando caminaba en la tierra, y es tan justo como el unigénito, porque ese primer unigénito es su justicia. Usted puede hablar de cosas milagrosas, pero yo le digo que este milagro de la nueva creación supera todo en la creación. Tomar a un hijo del diablo con sus manos mojadas con la sangre de su hermano y cambiar la naturaleza de ese hombre. No, Señor. Dar a ese hombre una nueva naturaleza, destruir la vieja naturaleza, darle la posición de un hijo, darle los derechos y privilegios de un hijo, darle el mismo lugar de un hijo en el corazón y la familia del Padre. Aquí es gracia. Esto es el amor desbordado. Esto es un retrato de Pablo. Este es el clímax. Ahora usted está listo para ir a 2 Corintios 2:14. Mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora observe esto, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? 2 Corintios 2:15-16. Y pues oiga este clamor:
porque nosotros no somos como muchos que corrompen la palabra de Dios. Nos han hecho actos para cumplir este ministerio, pero quiero que observe una pequeña frase, tomada de la traducción Connie Viare, que comenta acerca de estos versículos. Pero gracias sean dadas a Dios que me lleva de un sitio a otro en el tren de su triunfo para celebrar su victoria sobre los enemigos de Cristo, y por medio de mí envía el conocimiento de Él, un río de fragante incienso por todo el mundo, porque Cristo es la fragancia que ofrezco a Dios. La metáfora está tomada de la procesión triunfal de un general victorioso. Dios está celebrando su triunfo sobre sus enemigos. Pablo, que había sido un oponente tan grande al evangelio, es un cautivo que va en el tren de la procesión triunfal. Sin embargo, al mismo tiempo, mediante un característico cambio de metáfora, el que porta el incienso esparciendo incienso, algo que se hacía siempre en estas ocasiones, según avanza la procesión, algunos de los enemigos conquistados eran ejecutados cuando la procesión llegaba a la capital. Para ellos el olor del incienso era olor de muerte para muerte. Para el resto que eran perdonados, olor de vida para vida. El corazón apenas puede entender el significado de ello. Ahora reinamos como amos y reyes. Una vez más, quiero darles Romanos 5:17 porque encaja aquí perfectamente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora estamos reinando como reyes en el ámbito de la vida. Nos hemos convertido en amos, somos vencedores. ¿Qué significa la resurrección para nosotros? Significa que Él nos ha llevado de la esclavitud al trono. Estábamos derrotados y vencidos y en esclavitud. Somos liberados y en el nombre de Jesús nos convertimos en los que rompen la esclavitud para el resto de la raza humana. Él nos ha hecho amos cuando el temor nos había mantenido en esclavitud.